Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta es la clase número 7, parte 2. Bien, acá es donde vamos a trabajar con otra clase de fórmulas de búsqueda que tienen que ver también obviamente con las búsquedas, pero en esta situación lo que vamos a hacer es trabajar sin un código, ¿de acuerdo? Fíjense que en este caso yo edité un poquitito lo que teníamos acá como para buscar, para no tener que andar armando toda la tabla de nuevo. Es la misma tabla que trabajamos en el video anterior, bien. En donde acá cambié, ya no es un código lo que estoy buscando, ya es una palabra, es un producto, bien. Y ese producto palabra está dentro de la tabla, ¿sí? Está dentro de esta tabla que yo tengo acá, ¿sí? Que esto va a ser mi tabla, le voy a poner origen, por ponerle algo, bien. Está dentro de la tabla, no es el primer parámetro, no está al principio de la tabla, ¿sí? Pero tengo que buscarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso es el precio. Yo tengo que buscar el precio de este horno. No tengo idea qué código es, no hay un código, al principio está la sucursal. Entonces, como los parámetros cambian, yo la búsqueda la tengo que generar a través de otra clase de fórmula. Bueno, la fórmula que vamos a estar trabajando ahora se llama índice. La fórmula índice, que consta de 3 partes, es así, ¿no? Vamos a hacer así, índice. Primero tenemos que seleccionar la matriz, punto y coma. Tenemos que seleccionar el número de fila, punto y coma. Y tenemos que seleccionar el número de columna. ¿De acuerdo? Funciona de esa manera. Entonces, vamos a probar acá. El horno está en esta columna, ¿no? Está acá. Bueno, vamos a probar entonces cómo funciona índice. Índice, abro paréntesis. Primero es la matriz. Acá, a diferencia de buscar, nosotros lo que tenemos que hacer es la selección de la base de datos sin los títulos. ¿De acuerdo? Sin los títulos. Punto y coma. El número de fila, yo estoy buscando el horno, ¿no? El horno, ¿dónde está? El horno está acá, en la fila número 2. Punto y coma. Y por último el número de la columna. ¿Dónde está? ¿Cuál es el número de la columna donde está lo que quiero traer? Yo quiero traer el precio. ¿Está en la columna 1, 2 o 3? Está en la 3. 3. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Ahí me trajo cuál es el precio justamente de ese horno. Pero ¿qué pasa si yo cambio? Y pongo juguera. ¿La juguera cuál es? 1, 2, 3, 4, 5. La juguera está en la fila número 5. Entonces esto ya no me da bien, ¿sí? Por ende, la fórmula índice, así de manera solita, es difícil que nos sirva, más cuando es algo que se va a actualizar. La fórmula índice a nosotros nos va a estar sirviendo más que nada cuando trabaja en complemento con otra fórmula, ¿de acuerdo? La siguiente fórmula que nosotros vamos a trabajar se llama coincidir. Bien, vamos a ver cómo funcionan estas dos fórmulas, pero antes de ver cómo funcionan, vamos a corregir qué cosa. Yo cuando le di nombre a esta tabla, le puse origen, lo hice seleccionando los títulos, y para la fórmula funciona sin los títulos. Entonces tengo que cambiar eso de alguna manera. Bien, ¿cómo lo cambio? Eso sería la cuestión acá, ¿no? ¿Cómo cambio ese rango que yo ya establecí? Y lo hago desde acá. Me voy a ir a fórmulas, ¿sí? Me voy a la ficha fórmulas, administrador de nombres. Y acá, este era el origen, ¿no? Y lo voy a editar. Vamos a modificarlo. El nombre está bien, origen, pero lo que está mal es la fila inicial. La fila está en la fila 10, no es la fila 10, es la fila 11. ¿De acuerdo? Lo puedo modificar así desde acá, o puedo hacer nuevamente la selección, que cualquiera de las dos cosas es válida. Bien, acepto y listo, lo cierro. Entonces, cuando yo hable de la tabla origen, voy a estar hablando de la tabla sin los títulos. Ahí los títulos no tienen injerencia. ¿De acuerdo? Bueno, explicado esto, vamos a ver cómo funcionan en conjunto. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto. Vamos a poner entonces índice, como ya la han trabajado. Ya saben que primero va la matriz, que acá no es necesario seleccionar, sino que yo lo voy a tomar con F3. Bien, ahí seleccioné el origen, que es la tabla esa, punto y coma. Acá, en vez de colocar el número de fila, que eso va a ir cambiando porque justamente es la descripción del producto,
vamos a usar la fórmula coincidir. Bien, la fórmula coincidir es más o menos como una mezcla entre buscar B e índice. Bien, vamos a probar. ¿Ven? Ahí me pide un valor buscado. El valor buscado va a ser este. Yo estoy buscando la juguera. Bien, y esto sí lo voy a dejar así como está, punto y coma. ¿Y la matriz buscada cuál es? La matriz buscada va a ser esto. ¿En dónde está? ¿En qué número está dentro de esto? Ahí lo que tengo que hacer es seleccionar la columna en donde está esa palabra, en este caso juguera. Bien, punto y coma, y después es el tipo de coincidencia. Bien, si es menor, si es exacta o si es mayor. En este caso va a ser exacta para nosotros, así que le vamos a poner un 0. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis, punto y coma, y ahora por último el número de la columna en donde está la información que quiero traer. Ahí volvimos al índice, ¿bien? Y el índice, yo estoy tratando de buscar el precio. Bueno, ¿el precio dónde está? Columna 1, 2, 3. Pongo un 3, cierro un paréntesis y aprieto Enter. Me trajo el precio de la juguera. Y si yo cambio esto y pongo horno, me trajo el precio del horno. Y así sucesivamente. Si yo pongo pava, me trae el precio de la pava. Perfecto. Lo logramos, gente. Ahí ya tenemos entonces, sin la fórmula buscar, sin un código, sin empezar con un código, nosotros conseguimos que nos haga esta búsqueda a través de estas dos herramientas, ¿sí? Índice y coincidir. Entonces, coincidir, vamos a hacerla acá afuera como para que no haya ninguna duda. Voy a poner coincidir para que entiendan, ¿no? Cómo funciona esto. Yo busco la pava, la voy a buscar en esta columna y va a ser una coincidencia exacta, así que voy a poner 0. ¿Qué me devolvió? Me devolvió el número de fila, ¿de acuerdo? Coincidir en este caso me va a devolver el número de fila en donde está el producto en cuestión. Si yo cambio el producto y pongo, estoy buscando una tostadora, la tostadora está en la fila número 6. Entonces, retomando índice, yo primero selecciono la base de datos, punto y coma. En vez de poner el número de fila, uso la fórmula coincidir, que la fórmula coincidir, a su vez, ¿qué va a hacer? Me va a traer el número de fila, pero del producto que tengo escrito. ¿Bien? ¿Ven cómo trabajan en complemento? Después, cuando termino la fórmula coincidir, indico el número de columna donde está lo que quiero traer y listo. El resto es historia. Entonces, coincidir sería referencia, punto y coma. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar la columna. Columna referencia, punto y coma. Y por último es el tipo de coincidencia. Bien, que el tipo de coincidencia por ahora vamos a acostumbrarnos a ponerle 0. ¿De acuerdo? Que 0 es una coincidencia exacta. Bien. Explicado todo esto, vamos a probar una vez más. Más o igual es lo mismo. Índice. Abro paréntesis. Primero la matriz, que es seleccionar la base de datos. La voy a agarrar desde acá. Ahí apreté F3, ¿no? Punto y coma. En vez del número de fila, que no sé cuál es el número de fila de la tostadora, voy a usar la fórmula coincidir. Coincidir. Ahora sí, estoy buscando la tostadora, punto y coma, en la columna descripción, punto y coma, y va a ser una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis, punto y coma, y por último el número de columna. Ahora estoy buscando el origen. ¿Dónde está? Columna 1 en sucursal, descripciones 2, precios 3, orígenes 4. 4, cierro paréntesis y aprieto Enter. Perfecto, entonces, sintetizando, la fórmula índice a mí me permite buscar información, ¿sí? Siempre y cuando yo conozca el número de fila y el número de columna donde está lo que quiero traer. Bueno, el número de fila yo no lo sé, entonces lo que hago es trabajar con el número de, perdón, con el número no, con la fórmula coincidir. Bien, la fórmula coincidir va a estar supliendo justamente el número de fila. Y la fórmula coincidir me sirve para identificar el número de fila donde está algo que yo escribo. Bien, bueno, vamos a frenarnos acá.
Y ahora en un cachito continuamos en el siguiente video.